Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear hilos en Java, ¿sí? Usando la clase thread. Bien, en este caso tenemos el siguiente enunciado. Dice, implemente y codifiquen mediante hilos heredados de thread, que es una clase de Java para manejar hilos. Dos clases hay que hacer. Una de ellas es que escriba el programa con una sucesión de A, con el siguiente formato. Tiene que aparecer el punto, tiene que aparecer un 0, una A y un punto. Bien, ese punto. Fíjense que aparece 0, ¿que no? Bien, aquí dice que tiene que aparecer punto, lo que vale i y la letra a y punto. El valor de i va a ser desde 0 hasta 9. O sea, acá te damos un ejemplo de una salida, ¿sí? A 0a. ¿Sí? Vos tenés que generar desde el 0 hasta el 9. ¿Sí? En vez de i va a aparecer el 0, después va a aparecer el 1, el 2, así hasta el 9. La otra con la misma, solamente que tenga b. Fíjense, punto 0b. ¿Sí? Punto y b desde el 0 hasta el 9. Es decir, cada clase imprimirá una sucesión. Si en este caso nosotros le pusimos uno de 100 números, sería de 10 números, acompañados de la letra A y B según corresponda. Crear un proyecto y hacerlo en forma secuencial. Y otro, crear otro proyecto y hacerlo en forma concurrente, que por lo menos lo haga 10 veces. Y observar prácticamente los resultados que aparecen por pantalla. Bien, vamos a hacerlo primero en forma secuencial, esto de la programación en hilo. Bien, vamos a entender primero una idea. Sí, vamos a ver cómo lo hacemos en forma secuencial. Generalmente los procesos en la computadora podemos tener varios procesos. Por ejemplo, acá tengo un proceso 1, un proceso 2. Bien, a cada uno de estos procesos está asociado hilos. ¿Sí? Por ejemplo, este proceso yo sé que tiene varios hilos. En este caso, el hilo 1, cada uno de estos bloquecitos es un hilo correspondiente al mismo proceso. Por eso lo puse de color rojo y prácticamente hilo 1 para que pertenezcan al proceso 1. Y aquí este proceso tiene los mismos hilos, ¿sí? Asociados a ese proceso, ¿sí? Que son dos bloquecitos, por ejemplo en este caso puse dos nada más, dos hilos, ¿sí? El hilo 2 corresponde al proceso 2 y el hilo 1 corresponde al proceso que se esté ejecutando y sea el número 1. Bien, en forma secuencial quiere decir que ¿cómo sería en forma secuencial? Es prácticamente cuando ustedes van, por ejemplo, a comprar al supermercado, siempre va el primero, el segundo y el tercero y así, en la fila. El primero que se atiende, después el segundo, después el tercero y así. Se respeta una fila. En este caso, si es secuencial, se tiene que terminar primero de correr los hilos del proceso 1. Fíjense, estos dos bloquecitos yo lo puse aquí. El proceso 1 se tiene que correr por completo y luego, una vez terminada la ejecución de ese proceso, comenzar con la tarea del proceso 2. Bien, en este caso, si es secuencial, cada proceso se tiene que terminar por completo. O sea, en este caso, los hilos del primer proceso se tienen que terminar para que comience el segundo proceso, o sea, los segundos hilos. Eso sería en forma secuencial. Ahora se le dice en forma concurrente, prácticamente eso es lo que pasa, por ejemplo, imagínense que tenemos una sola cajera y todos los clientes vienen a esa misma cajera. ¿Qué pasa? Todos quieren acceder al mismo servicio, o sea que le cobren lo que están llevando. Bien, en este caso, en forma concurrente, todos los procesos, ¿sí? van a ser atendidos al mismo momento, o sea, todos quieren ser atendidos, por ejemplo, por la cajera. En ese caso, para la forma concurrente, Java ya tiene eh, hilos, ¿sí? Para que se maneje eso, para que no se choquen y cada uno sea atendido. Por ejemplo, en forma concurrente sería así. No es que tiene que terminar un proceso como en la forma secuencial para comenzar el siguiente, sino que cada proceso se va alternando de acuerdo a la programación que tenga Java, ¿sí? Para que se pueda llegar a un objetivo que cumplir y realizar cada uno de los procesos. O sea, se va a realizar de forma diferente. En este caso, fíjense, primero estás realizando una instrucción del proceso 2, luego una instrucción del proceso 1, luego una instrucción del proceso 1 y luego otra instrucción del proceso 2. De esta forma va alternando Java, ya sabe cómo alternarla, para que no haya ningún problema. Por ejemplo, si todos los clientes quieren ser atendidos por la misma cajera, va a haber un problema o no, todos se van a chocar. En concurrentes quiere decir que todos vienen a la misma vez. En este caso Java ya lo ordena, digamos. Puede ser de esta forma o puede ser de diferente, ¿no? Siempre la salida cuando sea en forma concurrente va a ser de diversas formas. Puede atender primero a esta, luego a esta y así. El orden no es un orden fijo, sino que es un orden aleatorio, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene el secuencial con el concurrente? El concurrente prácticamente va a demorar menos y el secuencial va a tardar más. Y así es obvio, pues cuando te van a hacer la fila, ¿qué pasa? Tienen que esperar que lo atiendan al primero, al segundo y al tercero y así se quedan esperando, ¿o no? En caso en esta forma concurrente, Java vaya atendiendo los procesos de acuerdo a cómo van llegando, ¿sí? A cómo
va liberando, digamos, atiende un hilo, luego el otro y así. La forma de esto es que pueda optimizar el tiempo de ejecución y usar la máxima cantidad de recursos de nuestro sistema. Bien, más o menos entendió la idea, secuencial, concurrente. Ahora lo vamos a ver en Java y cómo lo hacemos en Java. Bien, vamos a poner aquí lo que tenemos es esto. Dice que hay que crear dos clases heredados de la clase thread. Bien, para esto primero vamos a abrir, bueno, acá estaba probando yo un proyecto, vamos a limpiarlo. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Si se van acá a File, New, sí, ese no era. Vamos aquí a File, New Java Project y le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a dar ejemplo con hilos. Yo lo voy a poner así, ejemplo hilos. Ejemplo hilos y yo le voy a poner thread. Bien, vamos en finalizar. Se nos va a crear nuestro proyecto. ¿Dónde está? Aquí, fíjense. A mí me aparecen varios proyectos, pues yo tengo varios proyectos. En la carpeta CRC vamos a crear un paquete. ¿Sí? Le vamos a poner. Bien, acá el nombre del paquete le vamos a dar. No se le podemos poner modelo hilos, si quieren. Modelos de los hilos. ¿Sí? Ahí donde vamos a crear los hilos. Y vamos a crear otro paquete, le vamos a poner controlador. Sí, donde vamos a correr los hilos. Bien, aquí vamos a crear los modelos de los hilos que nos están pidiendo. En este caso nos piden 2 hilos. Bien. Y aquí vamos a probar. En la carpeta controlador vamos a hacer los main para que podamos probar esos hilos. Bien, en este caso nos dice que cada hilo tiene que implementar ¿qué? Tiene que implementar la clase thread. La clase thread me sirve a mí para manejar hilos en Java. Bien, ¿cómo se hace? Se crea fácil. Un hilo, por ejemplo, nosotros queremos crear un hilo para un proceso. Un hilo, ¿cómo lo vamos a crear? Le vamos a poner new, vamos a dar class. Y en este caso le vamos a decir, en este caso le voy a poner hilo 1, por ejemplo. Hilo 1. Siempre es que cuando creen esta pelotita verde, que es una clase, la primera va con mayúscula y todo luego en minúscula. ¿Sí? Porque es una definición. Las clases siempre la primera mayúscula y luego todo en minúscula. Aquí no van a seleccionar esto, sin nada, la clase tiene que estar vacía. Le dan en finalizar. Hemos creado nuestra primera clase que va a ser hilo. ¿Sí? Bueno, le vamos a poner el hilo 1. Por ejemplo, si le queremos cambiar el nombre de la clase, van acá, clic secundario, clic derecho, refactor, rename y le vamos a dar hilo 1. ¿Sí? Le vamos a dar en finalizar, que se actualice los cambios. Ahí está, ahora la clase se ha cambiado de nombre. Bien, ahí está. Tenemos hilo 1. Bien, en este caso para trabajar con hilos, esta clase que tenemos aquí, esta pelotita que habíamos creado, lo vamos a decir, vamos a hacer que extienda, extends, vamos a hacer una herencia. Cuando ustedes quieran heredar, una clase quiere heredar de otra, prácticamente heredar significa que yo puedo utilizar todas las funcionalidades de la clase de la cual estoy heredando, digamos. Extends es para herencia. Y aquí a la parte derecha va el nombre de la clase de cual quieres heredar. En este caso, thread. En este caso, esta clase hilo 1 va a extender de un hilo que es thread. Bien, aquí está, eligen el Avalanche, presionan y ya tenemos para usar nuestro hilo. Nuestro hilo extiende de una clase thread que es para manejar hilos. Luego en los videos de más adelante vamos a ver la interfaz Runable. ¿Sí? Bien, aquí lo que van a hacer adentro, cuando esto ya sea un hilo, fíjense, este es hilo 1 ya, todo esto es hilo 1. Cada uno de estos tiene método, en este caso un método room. Escribamos room, control espacio y fíjense, aquí le va a aparecer. Room va a crear un método room, ¿sí? O sea, es como una función o un procedimiento que se llama room. ¿Qué me sirve a mí para qué? Bueno, también tenemos runable, pero eso es cuando veamos los videos más adelante. Bien, en este caso room me sirve a mí para que corra el hilo. Run en inglés correr, ¿por qué no? Para que ejecute, para que se lance el hilo. Entonces fíjense, aquí se nos ha creado. Bien, esto lo que está dentro lo borramos y tenemos aquí un método room, ¿sí? Que no recibe nada, abro y cierro llave y dentro de este método lo que vamos a hacer es programar lo que tiene que hacer este hilo cuando se ejecute. En este caso el enunciado me decía que tenía que crear una sucesión algo así. Punto, tiene que mostrar punto y a punto, ¿sí? Los valores de i van a ser de 0 hasta 9. Bueno, ¿y eso cómo lo logramos? Y bueno, es programación, que no, for, vamos a crear un for, si elegimos ahí, que el i empieza en 0 hasta qué valor, hasta 9, que dice que no, entonces tiene que ser menor
o igual a 9. Es ahí, menor o igual a 9. Fíjense, el i empieza en 0 y el i tiene que ser menor o igual hasta qué valor, hasta 9. Entonces va a generar valores desde 0 hasta ¿dónde? Hasta el 9. O también podrían poner otra forma que sea menor a 10. Es lo mismo, va a generar hasta 9, pues bueno. Empieza en 0 y tiene que ser menor a 9. ¿Hasta qué valor es menor a 9? El menor a 10 digo. El 9 que no. Entonces va a ser de 0 hasta 9. O pueden poner, como pusimos recién, no va a haber ningún problema, las dos formas son correctas. ¿Sí? Va a ir desde 0 hasta que alcance un valor de 9. Bien, esta creo que se entiende mejor. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es mostrar la secuencia por la consola. Como vos sabés que tú te vas a repetir 9 veces, entonces para mostrar vamos a poner SISO, un System Open Online, y vamos a poner aquí adentro, lo que vamos a hacer es mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Fíjense que tenemos que mostrar esto, algo así tiene que salir la salida. Punto 0a, ¿sí? O sea, el valor de 0 es el valor que vale la variable i. En este caso, lo que vamos a hacer, primero vamos a poner i, vamos a concatenar lo que vale la variable i por cada una de las iteraciones de este for, más, y el más es para unir, digamos, y lo vamos a poner aquí, fíjense, a la parte izquierda. Fíjense, le vamos a poner un punto. A la parte derecha, fíjense, estamos uniendo este cartelito que tiene un punto en su interior para que se una con el valor de la variable i, más, ¿qué más sigue? Tiene que aparecer luego la a y un punto al final. Bien, eso es fácil, ¿que no? Ponemos a y un punto y listo. Y eso sería la ejecución. Acá al final, si quieren, ponemos un cartelito que diga terminó hilo 1. Hilo 1 porque esta clase, este es el primer hilo 1. Una vez que se termine la ejecución, el método run lo que va a hacer va a ejecutar esta sucesión y va a mostrar un cartelito, che, terminó el hilo 1. Para que vos sepas que ha terminado el hilo 1. ¿Sí? O sea, se ha ejecutado todo lo que tenía dentro. Bien, ya hemos creado en este caso un hilo. Bien, ya tenemos. Si queremos crear el otro, prácticamente vamos a hacer algo rápido, que es lo mismo, copiamos y pegamos. Y ahora el otro se va a llamar hilo 2 o el nombre que ustedes quieran, ¿sí? No usen el mismo de este video, sino usen otro nombre distinto, así practican. Hilo 2, lo abro. Aquí está, hilo 2. Fíjense, esto también tiene que ser un hilo, por lo tanto va un extend de thread. ¿Estamos bien? Aquí va a ser desde 1 hasta 9, pero acá dice que no tenía que poner A, sino que tenía que poner el valor de B. Y en este caso lo vamos a poner terminó el hilo 2. Bien, ahí está. Fíjense, hilos diferentes. Cada uno de los hilos ejecuta prácticamente sucesiones totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el B, digamos, y este muestra A. Bien, entonces por eso digo que las sucesiones son diferentes. Una vez hecho esto, vamos a probar nuestros hilos y lanzarlo, ¿sí? Para ver si funcionan o no funcionan. Lo vamos a hacer en manera secuencial y en manera concurrente. Bien, bueno, acá lo vamos a poner. Vamos a crear en el controlador una clase que diga, lo vamos a crear main, le vamos a decir probar hilos, le vamos a poner secuencial. ¿Sí? Le vamos a decir que tenga un método estático porque sí, porque vamos a probar y ejecutar nuestro algoritmo, nuestros hilos. Aquí se habrá creado, fíjense, ahí está, una clase que se llama así, con un método main. Y este método main me sirve a mí para ejecutar por consola. Bien, la primera idea que vos tenés que hacer, fíjense, esta clase de hilo 1, hilo 2. Bien, en esto vamos a probar y correr esos hilos. Bien, aquí vamos a crear los hilos. Yo tengo un modelo que es hilo 1 y un modelo hilo 2. Son dos prácticamente clases diferentes. Para yo crear objetos de esta clase, o sea, crearlos a los hilos de verdad, pues tenés que poner el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a crear hilo 1. Entonces vos acá pones hilo 1. Fíjense, te parece error porque prácticamente vos estás en un paquete controlador. Esta clase está en un paquete controlador y la otra clase está en otro paquete, ¿o no? Por tanto te dice, che, no lo encuentro, ¿sí? Por eso acá, fíjense lo que van a leer, no se puede localizar. Apretan control espacio al final de lo que escribieron y fíjense, se ha importado la dirección donde está ubicada esa clase que estamos utilizando. A esto le vamos a llamar hilo 1, por ejemplo. ¿Sí? El objeto se llama hilo 1, ya estamos creando nuestro hilo y le vamos a poner new, vamos a llamar al constructor. El constructor se llama igual que la clase, o sea, acá vemos hilo 1, entonces acá van a escribir hilo 1, paréntesis, paréntesis y punto y coma. Hemos creado nuestro primer hilo.
para el hilo 2 hacemos prácticamente lo mismo, fíjense, pero en vez de hilo 1 vamos a poner hilo 2. ¿Sí? Estamos creando, fíjense, este objeto se está creando a partir de este modelo que hemos creado. También me pide error porque no lo encuentra. Entonces acá fíjate, si presionas ahí dice importar hilo 2. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está, hemos creado nuestros dos hilos. Esto es para llamar a un constructor. Cada clase que ustedes crean, cada modelito que hemos creado, fíjense, es una clase. Para crear el objeto a partir de esa clase, ustedes tienen que usar new. Y esto va el mismo nombre de la clase. Esto es el constructor. Pero veamos, en hilo 1, ¿dónde está eso? Fíjate, vos querés crear un objeto. ¿Bien? Vos querés crear un modelo de hilo 1. ¿Cómo se llama tu objeto? Hilo 1 en minúscula. ¿Bien? O pueden poner X, lo que quieran, ¿sí? No, por ejemplo. Dejemos hilo 1, ¿sí? Ahí está. Y aquí están llamando al constructor de la clase. Cada clase tiene un constructor. En caso que no lo tenga, ya tiene uno por defecto. Sí, en este caso, fíjense, no hay nada más, solamente el método run, ¿o no? En el hilo 1. Bien, si ustedes no tienen el constructor, ¿cómo se crea? Pueden apretar Alt, Shift, S, y acá le aparece, no sé, generar un constructor. Sí, en este caso dice que no hay, porque no tenemos atributos, ¿sí? Generalmente. En este caso van a poner, bien, para crearlo, el constructor, lo que van a hacer es poner public, ¿sí? ¿Cómo se llama la clase esta? Hilo 1, bueno, el constructor lleva el mismo nombre que la clase. ¿Sí? Ahí está, hilo 1. Entre paréntesis, no reciba nada. Eso lo vamos a ver más adelante en otros videos y ya está. Bien. Este es un constructor prácticamente vacío que no recibe datos, pero ya te construye el objeto. A este es el que estamos llamando en esta parte. Fíjense, ahí está. Hilo 1, paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis, es esto. ¿Sí? El constructor no es un método, como es el método run, es un constructor. Diferencia entre constructor y método es que los métodos generalmente te devuelven algo, valores, por eso se dice void. Puede devolver uno o muchos valores, o por ejemplo si diría acá un int, estaría devolviendo un número entero. Bien, los constructores, fíjense que no devuelven nada, o sea, no hay ninguna parte aquí entre medio, por ejemplo que diga void, int, no diga nada. Bien, es un constructor y los demás son métodos. Bien, eso para que tengan en cuenta, igual lo vamos a ver en los siguientes videos. Pero ahí tenemos un constructor vacío por defecto. ¿Estamos bien? Ahora, fíjense, ahí lo creamos. En caso que no es, en caso que, fíjense que yo lo puse y no había problema, aunque no esté. Por ejemplo, antes no lo tenía, ¿que no? No lo tenía. Entonces, ¿a qué estaba llamando yo? Bien, si no está, Java ya sabe que tiene que crear uno por defecto. Bien, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si no está el constructor vacío, fíjense acá lo estoy llamando, pero si no está aquí, Java ya lo crea automáticamente, digamos. Pero si queremos nosotros lo creamos, si quieren para sentirse más seguro, ahí está el constructor. Eso para que les estoy explicando para que ustedes entiendan qué está llamando aquí. Bien, ahora vamos al hilo 2, ¿sí? Bien, aquí si quieren pueden crear un constructor. Fíjense, en este no lo creamos el constructor vacío, ¿sí? Este. Ya automáticamente lo tendría que crear, digamos, Java. Sí, lo crea en el momento de la ejecución nada más, ¿sí? Bien, hemos creado dos hilos en la clase main. Bien, ahora fíjense, vamos a utilizar primero, dice hay que hacerlo en forma secuencial. Bien, ¿cómo logramos que este hilo se ejecute primero y el otro en segundo lugar? ¿Sí? O que uno se ejecute y luego el otro, digamos. No importa el orden, digamos, pero uno se ejecuta primero, terminar y luego ejecutar el otro. Bien, cada hilo, fíjense, hilo 1, o sea, estoy haciendo referencia a este objeto, punto, ¿sí? Para que corra el hilo, para que empiece a usar el método start. Fíjense, como ya es un hilo, acuérdense que cada uno de estos heredaba de la clase thread, ¿o no? Entonces, al heredar estos objetos, tienen un método start. Y hay varios métodos, ¿no? Tienen el start, el suspend, ¿sí? Para suspender el hilo. Creo que el delete, destroy, para destruir el hilo. Hay varios de estos. Get current, creo, no sé. Va, hay varios, ¿sí? Hay varios métodos que pueden hacer. Pueden parar el hilo, detenerlo, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es comenzarlo. Para eso van a usar start, ¿sí? Que se comience a lanzar el hilo. Se lanza el hilo, o sea, ya empezó la ejecución del hilo. Y a este lo vamos a poner hilo 2, start. Así que también comience. Ya comenzaron los hilos a correr, ¿sí? Con estos dos métodos start. En la ejecución aquí lo van a ver. Cada uno se va a empezar a correr.
Acuérdense, cada uno de los hilos tiene instrucciones, o sea, qué es lo que hace cada uno. Bien, para que se ejecute en forma secuencial, lo que podemos hacer, una es darle prioridades a cada uno de estos hilos, ¿sí? Y eso lo vamos a lograr, hay un método que se llama setProperty, si no me equivoco. Por ejemplo, a ver, yo quiero ejecutar primero el hilo 1. Bien, hilo 1, punto, como ya se lanzó, fíjense en estas dos líneas, yo ya lo lancé, ya están corriendo. Entonces acá voy a poner hilo 1 y vamos a usar el método setProperty. Priority, creo que dice, setPriority. Ahí está, fíjense, ahí me apareció. Vamos a escribir de vuelta para que lo vean bien. setPriority, prioridad, y acá recibe un valor entero. Bien, acá le vamos a montar un número entero. Generalmente le podemos valer valores entre 1 y 10. Si, por ejemplo, ¿qué pasa si le mando un valor de 10? Y al otro hilo, hilo 2, yo le mando un setProperty, priority, 1. Vamos a ver quién se ejecuta primero y quién se ejecuta segundo. ¿Sí? Fíjense, acá va la prioridad, el orden de prioridad. ¿Sí? A los hilos le di una prioridad para que se ejecuten. Guardamos nuestro proyecto, ejecutamos, clic secundario, y aquí damos correr. Sí, han empezado a correr nuestros hilos y acá se va a ver, acá abajo. Bien, si ven acá la ejecución, ¿qué hilo lancé primero? Los dos hilos se lanzaron, ¿no? Con el método start se lanzan los hilos. Con el setProperty vos le das una prioridad. Fíjate, al hilo 1 le diste 10. ¿Qué significa eso en la ejecución? Fíjate, ¿quién se ejecutó primero? ¿El que tiene A o no? ¿Qué hilo es? ¿El hilo 1 o el hilo 2? Y bueno, fíjate, era el hilo 1 que no. Sí, ¿no? El que tenía la A. Bien, el hilo 1, fíjate, se ejecutó todas las instrucciones y te dice, che, terminó el hilo 1. Luego, ejecutamos el hilo 2, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo le di una prioridad de 1. O sea, el que tiene la prioridad más alta es el que le ponga el número más alto, o sea, 10. ¿Sí? Este se ejecuta primero y luego se termina y ejecuta las instrucciones del siguiente hilo. Bien, por eso le di 1. Vieron, de esta forma logramos algo secuencial. Terminó el hilo 1, luego terminó el hilo 2. ¿Sí? Corremos nuevamente. ¿Sí? El 1 y el 2. De vuelta, sí o sí, siempre fíjense, a medida que corra, me está ejecutando. Bueno, acá ya se mezcló, ¿sí? Tanto corre, a ver. Sí, pero más o menos se entiende. Una cosa es con darle prioridad y podemos lograr eso que dicen secuencial, que termine uno y el otro. ¿Vieron? Ahí está. Ahora, en caso que no queramos hacer esto, si con el setProperty hay otro método, ¿sí? Que es el join, ¿sí? Por ejemplo, a un hilo, al hilo 1, por ejemplo, le vamos a usar el método join. El método join lo que hace es prácticamente espera hasta que el proceso hijo termine, digamos. O sea, espera hasta que otro hilo termine para seguir la ejecución de este. Fíjense aquí, join. Bien, vamos a buscar si quieren en internet. Aquí. Fíjense acá busqué. Fíjense, buscamos en internet método join. ¿Sí? O manejo de thread en método. Fíjense, si un thread necesita esperar a que otro termine, por ejemplo un thread padre espera que termine el hijo, se puede usar el método join. ¿Sí? Si se necesita esperar que otro proceso termine. Bien, entonces este join me sirve a mí para decir que se desea esperar que el otro proceso termine. Bien, en este caso le vamos a poner join. Fíjense, me parece error. ¿Por qué? Porque a veces puede dar error. ¿Sí? Entonces lo encerramos dentro de un bloque de try catch. Ahí está, seleccionamos y fíjense, el join se ha encerrado. Bueno, borramos esta parte dentro de un tree. En caso que no haya problemas, se ejecutan tranquilamente. En caso que haya un problema, lanzaría esta parte de la excepción. Si quieren, aquí la cambiamos por un CISO que diga error. ¿Sí? Bien, pero aquí nos falta también poner el hilo número 2. Al hilo 2, punto, también le vamos a aplicar join. ¿Sí? Para que espere que el otro termine también. Bien, de esa forma podremos lograr algo secuencial. ¿Sí? Esperar hasta que el otro termine. Estamos en correr. Sí, a ver. Aquí. A ver, vamos a ver.
Bueno, acá se mezclaron las salidas, ¿sí? Bien, como se habrán dado cuenta aquí, fíjense la ejecución. Cada vez que ejecutamos, a ver, vamos a ejecutar de vuelta. Fíjense cómo es la salida. Bien, fíjense que acá como que se mezcla o no. Terminó el do, fíjense acá dice A, B, o no. Se está mezclando y la idea es que se termine un proceso y luego comience el otro. Pero ¿qué pasa? ¿El join está mal o qué? Bien, para esto, acuérdense. Bien, aquí lanzamos los dos. Como se lanzaron de forma simultánea, ¿sí? Este join va a ir alternando, digamos. Para que se ejecute secuencialmente, lo que van a hacer es poner esto dentro del tree. Primero que ejecute el hilo. Luego que haga una prioridad, que espere hasta que se termine. Luego lanzamos el otro hilo para que se ejecute. Y con el join decimos que espere que el anterior esté muerto para seguir la ejecución. O sea, comienza el hilo y con este esperamos hasta que termine. Lanzamos el otro y esperamos hasta que termine. ¿Sí? Ahora veamos, probemos a ver cómo saldría ahora. Tendría que terminar uno y no mezclarse, ¿sí? Ahí está. ¿Lo ven? Termina el uno, completo su instrucción y comenzó el 2 y lo terminó. ¿Vieron? Entonces el join le da esa prioridad. Espera hasta que un proceso hijo termine. ¿Sí? ¿Vieron? Start, join. Start, join. Ejecutamos nuevamente. Ahí está, de vuelta, fíjense, y entonces está de manera secuencial. Bien, ya hicimos entonces, creamos hilos de manera secuencial. Los lanzamos y con esto controlamos que se termine uno para comenzar el otro. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es que van a decir el enunciado en forma secuencial y ahora hay que crearlo para que se lance en forma concurrente 20 veces. Va, 10 veces dice. Bien, 10 veces hay que lanzarlo ahora. Y vamos a crear otro main. Aquí, es una interfaz. Vamos a crear un nuevo. Vamos a poner main, probar hilos concurrentes. Vamos a poner concurrentes. Sí que tenga un método main en su interior y vamos a correrlo esto que se ejecute 10 veces. Bien, ¿cómo haría pues yo para que se ejecute ya en forma concurrente? Para que se ejecute en forma concurrente lo que van a hacer es esto. Van a crear un for. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Un for. Aquí borramos esto. Vamos a crear un for. ¿Sí? La primera opción. Ahí está. El for que vaya desde 0 hasta qué valor. 10 veces, ¿no? Pueden que empiece en 1. ¿En 1 hasta dónde? Que sea el i tiene que ser menor o igual hasta un valor de 10. O sea, se va a ejecutar prácticamente 10 veces. Fíjense, prueben si ejecuta 10 veces esto. Lo pongo siso. Pongo a ver, lo que vale la variable i. Así que se muestre. A ver si ejecuta esto 10 veces. Bien, ahí está. Fíjense, son 10 veces 10 números, ¿o no? Entonces este for ya está controlado para que se ejecute 10 veces. Ahora lo que van a hacer ustedes es, para esto van a crear los hilos, ¿sí? La misma forma que lo hicieron en la anterior, que era aquí adentro lo van a crear. Hilo 1, control espacio para que se importe la clase. Bien, porque esta clase que hemos creado nueva no tiene la importación como lo tenía la anterior que hicimos en forma secuencial. Fíjense, este sí tenía los import, este no lo tiene. Entonces aquí le vamos a llamar hilo 1, en minúscula, fíjense, new, y le vamos a poner hilo 1. Bien, llamamos el constructor. Luego creamos el otro hilo, sí, vamos a poner hilo 2 en minúscula lo puse, fíjense para que no confunda, esta es la clase y este es el nombre del objeto, sí, son dos cosas totalmente diferentes, no le den el mismo nombre, no le den así, algo así, igualito, esto con esto, porque si no confunde, y por eso yo los objetos los pongo en minúscula, sí, new hilo 2, sí, control espacio, fíjate y ahí te aparece el constructor. Bien, lanzamos los hilos, hilo 1, punto, start, el método start, que comience a correr el hilo. Hilo 2.start. ¿Sí? Fíjense que los hilos van a empezar a correr. Para que sea en forma concurrente, lo único que tienen que poner es start nada más.
ya solamente Java ya va a controlar la ejecución, quién se va a ejecutar primero, quién se va a ejecutar segundo. Ese es en forma concurrente, ¿sí? Todos concurren hacia el mismo objetivo, que es, digamos, terminar su proceso, ¿sí? Pero Java ya le da un orden a cada uno. Bien, puede ser diferente a medida que lo ejecutemos, ¿sí? O sea, no siempre va a salir igualito, digamos. Capaz que usted le dé otra forma. Si por ejemplo ahora yo lo voy a lanzar, ¿sí? Se va a crear uno y se van a lanzar. Fíjense, bueno, acá está largo, ¿no? Sí, esto. Fíjense, terminó el A. Bien, acá se ve largo, ¿que no? Bueno, no lo vamos a hacer que tan largo, para eso vamos a entrar a cada hilo. Si ustedes después le cambian, yo lo voy a poner hasta 3 nada. Basta, 2 lo voy a poner, ¿sí? Porque está mostrando mucho. O 3 elementos, ¿sí? Hasta 3. Hasta en los dos lo puse hasta 3. Sí, porque si no es 20 es muy grande la ejecución. Ahí está. Lo cambiaron más para que se vea mejor. Ahí. Bien, ahí está. Fíjate que cada uno de los hilos ahora te va a tirar una secuencia de 3, digamos. Fíjense, acá el hilo 1 ya terminó. Y acá están mezclados estos hilos. ¿O no? Sí, ¿no? Este es del B, este de un A, que se volvió a lanzar. ¿Sí? Acá te dice que repitas esto 10 veces. O sea, ¿qué pasa? Vamos a tirar 10 veces los hilos, digamos. Van a lanzarse 10 veces los hilos. Por tanto, la ejecución, por eso van a ver. Terminó el 1, terminó el 2, volvió a terminar el 1, volvió a terminar el 1, fíjense. El 2 porque hay varios hilos en ejecución, ¿o no? El 1, el 2, ¿vieron? Van terminando cada uno de los hilos, ¿o no? Esa es de manera concurrente, ¿sí? Todos concurren y entonces ya Java le da un orden. Por ejemplo, en vez de 10 yo quiero mostrar 3 veces, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Guardemos, ejecutemos y vemos. Y ahí se ve un poquito más clarito. ¿Sí? Fíjense, acá los hilos se van alternando, ¿sí? Las instrucciones de cada uno de los hilos se van alternando. ¿Y quién terminó? Primero el 2, luego termina el 1. ¿Sí? Seguro se volvió a lanzar y fíjense, terminó el hilo 1 de vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está 0A, 1A y 2A. Terminó el hilo 1. ¿O no? ¿Vieron? Así van a ir alternándose, digamos. Eso sería en forma concurrente. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer prácticamente para esta parte de concurrente. Sí, esto ya lo van a ver bien en los próximos videos. ¿Sí? Para que se entienda mejor, que capaz que acá no se nota tan clarito, en los otros sí se va a notar un poco más claro. Bien, con esto terminamos este video. Si no se olviden, bueno, en este caso yo le puse de 2, ¿sí? Para que sea más chiquito, digamos. Si no, usted tiene que mostrar de a 10, ¿sí? ¿Sí? Bien, terminamos este video. Hasta ahí. ¿Vieron la diferencia? Concurrente, ustedes lanzan los hilos, entonces Java ya le da una orden. Secuencial, prácticamente tienen que hacer que un hilo comience y bueno, que espere hasta que termine todas las instrucciones que tiene dentro del hilo y comience el otro. ¿Quién es más eficiente? Obvio el de concurrente, porque va alternando y va usando más factiblemente los recursos que tiene en tu sistema, digamos. Bien, bien chicos, nos vemos en un próximo video, espero les haya servido, practiquen y bueno, no se olviden que acá era 10, ¿no? Bien, 10 veces. Bien chicos, nos vemos en un próximo video, espero les haya servido, suscríbanse a mi canal y voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.